Les habla nuevamente Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada de Bolivia. Hemos quedado, hermanos católicos, que la primera responsabilidad del obispo es enseñar la doctrina. Y hay personas que me preguntan algunos temas que lógicamente ellos indican que estos temas son los más importantes. Generalmente en el mundo entero, y por obra de la Iglesia del Conciliábulo y también de la falta de responsabilidad, de seriedad y parece que falta de interés, algunos, no sé si sacerdotes, obispos, católicos tradicionalistas, no explican esto que vamos a tratar ahora, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero que es necesario volver a repetir un poco a pedido, como les indico, de alguna gente. Nosotros tenemos necesariamente que darnos cuenta que en el mundo entero ahora existen dos instituciones, una la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y otra la Iglesia que está manejando Bergoglio, alias Francisco. Y por eso es que vamos a tener que hacer una pequeña explicación. Nosotros tenemos a Francisco como supremo jerarca de esa iglesia y que no la podemos aceptar desde luego nosotros, porque sabemos que no es el Papa, ni es tampoco miembro de la Iglesia Católica. El año 1959, la Iglesia Católica verdadera, aún todavía con la cercanía del fallecimiento de su Santidad Pío XII en el mes de octubre del 58, que ocasionó lógicamente que quede la sede pontificia de la Iglesia Católica vacante, es decir, la silla de San Pedro quedó vacante. La Iglesia Católica sufría una agresiva infiltración de seminaristas en los seminarios, particularmente de ciertas naciones, España, Italia, Francia, de agentes jóvenes preparados ideológicamente por el Partido Comunista y también por las organizaciones de la masonería. Y habían sido robados en España, y esto lo hemos indicado, más de 5.000 niños de ese país cuando sufrió la invasión de milicias comunistas de las brigadas internacionales de todo el mundo durante la guerra civil del año 1935-36, en la cual cristianos católicos españoles defendieron con gran valor su religión y su patria, comandados por un gran caudillo, el generalísimo Franco, al grito de ¡Arriba España y viva Cristo Rey! El comunismo ocasionó más de 8.000 asesinatos de obispos y de sacerdotes en España. Esa infiltración que nosotros mencionamos causó la existencia de clérigos, de sacerdotes, de obispos con tendencias contrarias a la fe católica. Nosotros tenemos lógicamente que sabemos que ingresaron a la Iglesia Católica con la finalidad de destruirla. ¿Cuál es el fin del Partido Comunista, de la masonería, del protestantismo? Podemos mencionar, por ejemplo, a gente infiltrada, Monseñor Méndez Arceo, de México, masón procomunista, Monseñor Helder Cámara, del Brasil, procomunista, llevaba en la sotana la insignia del Ejército de Liberación Nacional del ELN de Colombia, una organización terrorista y marxista fundada por, miren ustedes, por sacerdotes Camilo Torres, Mario Pérez Martínez. Otro infiltrado, Ángelo Giuseppe Roncalli, Rosacruz masón, castigado por Pío XII por desviaciones doctrinales, prohibiéndole incluso que pueda enseñar en los seminarios. Todos ellos se agruparon con el título de progresistas. Esto estamos hablando en la etapa en la que todavía vivía nuestro santo Papa Pío XII.
Entre ellos, por ejemplo, había otros infiltrados que eran agentes talmudianos, con tendencias lógicamente hasta sodomitas, como Giovanni Battista Montini, que trabajaba después con la KGB, y el satánico Lienard, un cardenal, grado 30 de la masonería, caballero Kadosh, justamente de las partes que nosotros sacamos de la masonería, estos miembros que son de extrema enemistad con la Santa Iglesia y que trataron de destruirla. Por eso es que un poco también volvamos a ver qué es la masonería. La masonería, brevemente la vamos a estudiar, es una organización fundada hacia el año 1700, estamos hablando de la masonería moderna, por un pastor protestante inglés, James Anderson, presbiteriano. Usan ellos una serie de símbolos, por ejemplo, la utilizan a la Biblia para que la coloquen en un altar, para que los iniciados crean que pueden mantener su creencia religiosa. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene la masonería? Nosotros vamos a ver que los afiliados deben necesariamente hacer un juramento de obediencia a la doctrina, a los jefes y maestros, y no rehusar los más duros castigos ni la misma muerte. Se conoce por personas que han conocido crímenes cometidos por asesinos que con audacia y destreza, con total impunidad, han comunicado a los familiares lógicamente de esta situación. Y esto nos lo dice el Papa León XIII en Humanum Genus, el año 1884. Estoy repitiendo todo lo que les he indicado acerca de la masonería, lo que el Papa León XIII ha indicado en Humanum Genus. Rechazar con odio a Dios, Santísima Trinidad, proclamar el culto falso a Satanás con el nombre del gran arquitecto y llevar a todos los que pueden en cuanto al Estado y a los pueblos, llevarlos al culto de la naturaleza, a la Madre Tierra, a la Pachamama, separar a la Iglesia del Estado, proclamar el Estado laico, combatir de palabra y por escrito y a través de la enseñanza los fundamentos de la religión católica. ¿Quién lo dice? El Papa León XIII en Humanum Genus. Uso de signos que tienen los cristianos, como la cruz, pero volcada, satánicamente mostrada a los demás la cruz. O sea, muestran ellos simbología cristiana. La gente inocentemente piensa, pero si son cristianos. Por ejemplo, lo que está dentro, en la parte superior de la cruz, INSI, que era lógicamente lo que habían puesto Jesucristo, ¿no es cierto?, Rey de los judíos. Ellos colocan también el INSI, pero es Igne Natura Regeneratur Integra. El fuego de la naturaleza nos renueva todo. Ya no es más cristiana ni la cruz, ni siquiera tampoco la indicación de INSI. Han cambiado completamente todos. Nosotros vemos que el masón que sube de grado debe necesariamente comprobar su lealtad. Debe pisar los signos de la Iglesia Católica. Pisa la tiara papal, simbolizando el repudio al mayor enemigo que tiene la Iglesia Católica y el Papa. Nos referimos siempre a la verdadera Iglesia Católica, donde tiene lógicamente como autoridad máxima al sumo pontífice, al Papa. El grado 18 de los masones, con un puñal, debe destruir la hostia, debe pisar la cruz y debe necesariamente guardar lealtad a su dios Baphomet satánico. El año 1917 aparece la Virgen en Fátima, en Portugal. La masonería persigue y encierra a los niños Lucía, Jacinta y Francisco. Es el masón Arturo Oliveira Santos quien como autoridad amenaza con matarlos incluso si insisten que es la Virgen María quien se aparece. La Iglesia Católica denuncia, sanciona la doctrina y la autoridad lógicamente masónica. En 1938
El Papa Clemente XII, en su encíclica In Eminenti, empieza la condenación a la masonería, prohíbe a los católicos ingresar a esa secta satánica. En 1751 Benedicto XIV, en 1821 Pío VII, 1825 León XIII, 1829 Pío VIII, en 1832 Gregorio XVI, en 1846 Pío IX, en 1884 León XIII, igual que en 1890 León XIII, 1892 León XIII, 1892 finales León XIII, en la custodi de la Quella Fide. Son los papas que durante todo este tiempo han no solamente prohibido la relación con la masonería, sino que excomulgan y condenan a los que están dentro de esta entidad. Hay una encíclica, la Humanum Genus, de León XIII, que hemos mencionado. La masonería, dice, tiene por finalidad el deslocar todo orden religioso y político que es producido por la enseñanza religiosa cristiana y sustituirla por un nuevo orden. La naturaleza y la razón deben ser dueñas y guías de todo. Proclama la religión natural, ya no hay que despreciar la religión sobrenatural, por lo tanto el Dios cristiano católico está despreciado. Negar todas las verdades, dogmas cristianos católicos que están dentro de la Sagrada Escritura. No hay obligaciones para con Dios. Sus símbolos, la escuadra y el compás, son símbolos del racionalismo y la naturaleza. El catolicismo es religión revelada, esencialmente sobrenatural. Debe desaparecer. La masonería solo admite la razón y la naturaleza. Conclusión: esencialmente la masonería es opuesta a la Iglesia Católica y a la religión católica. Jesucristo para la Iglesia Católica, Satanás Baphomet para la masonería. El canon 2685 de nuestro derecho canónico 1917 dice que lógicamente son excomulgados los que se afilian y los que ingresan a la masonería. Por el momento vamos a terminar acá para hacerles conocer a ustedes la oración que hizo Angelo Roncalli, el fundador de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II, al Señor del Arquitecto, al Señor que es el Dios proclamado por la masonería, Baphomet Satanás. Nosotros nos humillamos a tus pies e invocamos tu perdón por la herejía en el curso de desconocer en nuestros hermanos masones como tus seguidores predilectos. Luchamos siempre contra el libre pensamiento porque no habíamos comprendido que el primer deber de esta religión, como afirmó el concilio y se refiere al concilio que lógicamente tienen ellos al conciliábulo, consiste en reconocer hasta el derecho de no creer en Dios. Habíamos perseguido a aquellos que dentro de la propia iglesia habíanse distanciado, inscribiéndose en las logias, despreciando todas las injurias y amenazas. Habíamos irreflexivamente acreditado que una señal de la cruz perdiese su ser superior a los 3 puntos formando la pirámide. Por todo eso nos arrepentimos, Señor, y con tu perdón te rogamos nos hagas sentir que un compás sobre un nuevo altar puede significar tanto como nuestros mejores viejos crucifijos. Angelo Roncalli firma esta oración hecha para la masonería. La masonería es satánica. La masonería es la que quiere la destrucción total de la sociedad cristiana. Y eso está ocurriendo en el mundo entero, hoy propiciado por el masón comunista y satanista, miembro de la Iglesia del Conciliábulo, Mario Bergoglio, el llamado Francisco, alias Francisco. Hasta pronto, amigos y hermanos cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.